de que los candidatos ya entreguen su opinión final, den el punto de prensa posterior a este debate, pero vamos a hacer algunos análisis y para eso se encuentra con nosotros Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía, también miembro del comando de José Antonio Kast. Rodolfo, cuéntanos cuál es la impresión que te deja lo que fue este debate en particular respecto a lo que fue el desempeño de tu candidato en particular. Buenas noches, ha sido un debate largo, casi 2 horas y media. Se termina la campaña presidencial, en pocas horas más los ciudadanos en la tranquilidad de su conciencia y en la magia de la democracia van a poder decir qué proyecto creen, en el de Jara, que es la continuidad de Boric, o el del cambio, que es José Antonio Kast. Hoy día hemos visto a José Antonio muy entero, con estatura presidencial y con mucho carácter, que en algún minuto descolocó a Janet Jara. Durante varios días se especuló si Kast tenía la fuerza de siempre para estos últimos días, este último tranco de la campaña presidencial. Ha quedado claro que José Antonio Kast se prepara para ser presidente de Chile y estamos muy conformes por el resultado de estas horas. Ahora fue bastante trabado, con bastante discusión, bastante intercambio entre los candidatos también. ¿Eso permitió, crees tú, plantear en definitiva lo que es la propuesta de gobierno de José Antonio Kast? Bueno, le queremos agedecer a la candidata del Partido Comunista que haya decidido ser genuinamente quien es. Durante meses nos dijo que era la candidata del amor, la candidata de la unidad, una suerte de Sor Teresa, y en los últimos días se sacó la careta y demostró lo que es un candidato del Partido Comunista. Lucha de clases, contradicción, odio, descalificación, lo que ellos creen que tenía que ser Chile después del estallido. Y se han encontrado hoy día con alguien que está muy claro, que tiene una primera opción para ser presidente de la República, tiene claro que los 3 problemas fundamentales de los chilenos son seguridad pública, inmigración y crecimiento económico, y con mucho carácter le ha dicho a los chilenos que esperamos que a partir del domingo escribamos, junto a ese amplio espectro de chilenos que votaron por el rechazo el 4 de octubre, podamos construir un nuevo gobierno que deje atrás los 4 años tan nefastos de Gabriel Boric y su pandilla. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, están las palabras de Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía y también miembro del comando de José Antonio Kast. Nosotros estaremos aquí atentos también a si tenemos nuevas reacciones, pues que quedan acá también integrantes del comando de Janet Jara y vamos a tener de obtener sus impresiones en breve instante. Guillermo, va a buscar más reacciones, también las primeras palabras de los candidatos después del debate. Cristóbal Belolio, ¿cuáles son tus titulares de lo que acaba de ocurrir? Dijimos que el debate iba a ser confrontacional, nos quedamos cortos, yo creo. Fue a ratos agresivo, bastante áspero. El hecho de que estuviesen cara a cara yo creo que alimentó un poco ese morbo. Desde el punto de vista de los contenidos, se notaba que aquí, más que propuestas, también como lo anticipamos, íbamos a tener una forma de siempre estar pillando al adversario, ¿cierto? Me parece que en ese sentido, si bien es cierto, Kast partió bastante energizado, se tomó, ¿cierto?, una vía energética, porque venía medio apagado. Yo creo que entró a defender su ventaja, y Jara trató de llevarlo un poco también a la contienda chica, y cada cosa que le preguntaban a ella, un poco algo que Kast hacía siempre antes. Cada vez que le preguntaban algo, él en vez de contestar la pregunta iba a atacar al gobierno. Ahora cada vez que le preguntaban algo a Jara, ella iba a atacar a Kast. Entonces como que se metieron los dos en el barro. Yo creo que eso fue lo que vimos, y tú dijiste hace un rato, gran parte del debate que le costó incluso a los periodistas sacarlos de ahí, sacarlos del barro para que efectivamente contrastaran propuestas. Claro, es interesante porque durante gran parte de los debates hemos dicho que José Antonio Kast, su tema fundamental fue enfrentarse con Gabriel Boric, ¿no? Sí. Es algo que ha mantenido durante toda la campaña. Hoy Janet Jara intentó que de alguna manera el debate fuera sobre José Antonio Kast, y lo logró en algunos momentos, ¿no? Tratando siempre de ponerse en oposición a Kast, y más que hablar de ella misma, hablar de las propuestas o de las contradicciones de Kast. Yo creo que las inconsistencias de Kast fue el tema que Jara eligió. Es decir, tú antes decías esto, ahora dices esto otro. O sea, pasamos del depende al cambio de opinión. Y acá hay algo muy interesante, es que propuestas que uno históricamente había asociado a la figura de Kast, hoy día parece que son muy distintas. Ya no quiere cambiar la PGU, ahora ama la PGU, no quiere cambiar las 40 horas, quiere seguir con las 40 horas, incluso criticó el proyecto de hidrógeno verde para defender el impacto ambiental que iba a tener. Entonces, una serie de cuestiones en las que usualmente Kast decía una cosa, claro, y ahora decía otra. Ese fue uno de los momentos más interesantes, ¿no? Cuando Janet Jara finalmente se mostró a favor de seguir con el proyecto, pese al daño que podría provocar en términos ambientales y ecológicos, y José Antonio Kast dijo lo contrario. Se cruzaron posiciones de alguna manera. Dijo sobre un tema que para él era siempre importante, la batalla cultural, que si una persona quiere elegir su género, que lo haga. Dijo, a mí no me importa. Un cambio también con respecto a posturas anteriores. Guillermo San Martín, veíamos que estabas ahí con Carolina Toás, ex candidata a las primarias del oficialismo. Así es, Daniel, de hecho habíamos conversado con ella previamente. Carolina, nos acercamos ahora para poder conversar, la interrumpimos porque estaba ahí dialogando a propósito también de lo que ha sido este desempeño de la candidata presidencial Janet Jara. ¿Cómo lo analiza desde lo que fue también la idea de plantear propuestas a la ciudadanía? Bueno, yo creo que aquí Janet confirma la persona que es, la que hemos conocido todo este tiempo. Tiene una templanza, una tranquilidad.
que al mismo tiempo convive con una gran firmeza. Eso me parece muy importante, porque la firmeza cuando se transforma en descontrol y agresividad es un problema. Pero también es un problema cuando no hay capacidad de poner límites. Y yo creo que aquí ella hizo ambas cosas y eso muestra la fuerza que tiene como líder. Era una oportunidad para que algunas cosas se aclararan, que lamentablemente no se aclararon. Yo creo que hay cosas que son muy centrales en la propuesta de la candidatura de Kast, que han estado todo este tiempo generando dudas y no se terminaron de disipar, ni cómo serían estas supuestas expulsiones, ni qué va a hacer con la ley de 40 horas, ni qué va a hacer con la reforma previsional. Él se niega a responder estas cosas y yo me imagino que es porque o no tiene la respuesta. En el caso de las migraciones, algo que se puso una meta que él sabe que no la va a cumplir, y en el caso de los otros dos temas es porque quiere hacer algo que no quiere confesar, porque sabe que la gente va a defender lo que ganó con la reforma previsional y las 40 horas. Pero bueno, creo que en el caso de Janet a mí me da mucha tranquilidad de que ella a ningún tema elude la respuesta. Por más complicado que sea o incómodo que sea, responde. También veíamos que hubo reacción suya cuando dio cifra de muertos también. Veíamos que pero es que dio una cifra de muertos que no sé dónde la sacó, esa cifra de muertos. Y creo que también, si le interesan las cifras realmente, le interesan los temas, los números hay que tomarlos cuando uno le acomodan y cuando no, y ocuparlos para entender la realidad. No ocupan números a tu gusto y después distorsionarlo. La cifra de muertos que dio no es verdadera y la verdad es que los muertos llevan bajando 3 años en Chile. Lo que pasa es que es muy insuficiente respecto a lo que uno debiera lograr como país, por eso se requieren nuevas medidas, que hoy día no vi que propusiera ninguna, en realidad. Muchas gracias, Carolina. Bueno, estaban las palabras entonces de Carolina Toá, ex candidata, y obviamente hoy en día respaldando también lo que es la candidatura de Janet Jara de cara a lo que va a ser la elección del próximo 14 de diciembre. Muchas gracias, Guillermo. Claro, eso ocurrió al principio. Un error, evidentemente. Kast quería decir 1.200, que es la cifra de homicidios, dijo 1.200.000, evidentemente se equivocó en ese momento. Veamos otro de los momentos destacados para comentar la discusión sobre migración que se dio también en los primeros bloques del debate. ¿Qué va a hacer con esos 330.000 migrantes irregulares que ya están en el país? Lo primero que les puedo decir es que no vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000, como lo ha señalado Janet Jara, en 92 días. Y después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo, esa persona vaya a registrar y va a ser invitada a salir. El candidato subió una foto en 2019 diciendo que la gente estaba saliendo de Chile y en realidad no era real, ¿no? Por eso es tan importante decir, expulsar no es lo mismo que invitar, ahora no es lo mismo que cambiarle los beneficios, que quitarle los beneficios sociales. Yo al menos pedí disculpas por una foto, pero para algo tan grave como insultar a Carabineros de Chile no han sido capaces de decir me arrepiento, no han sido capaces de hacer callar a los que gritan el que nos saltas Paco. Todo de la polera es mentira. Yo ofrecí disculpas porque me equivoqué. Segundo, tú te equivocaste en un tema que no tiene que ver contigo, tiene que ver con el país y que es la regulación de la migración. ¿Y los carabineros eso es lo no tienen grave. que ver con el país? Tú eres un candidato a la presidencia de la República. ¿Y ustedes lo insultan? Disculpa, yo no insultaba a nadie. ¿Cómo Tú eres candidato a la presidencia de la República. Pero José Antonio, deja hablar, Janet, tranquilízate un poquito. Yo estoy calmado. Entonces deja de interrumpir, pues. No te voy a interrumpir. Lo único que te puedo decir es que yo respeto a Carabineros de Chile. Bueno, está claro que la tranquilidad no es lo de él. Cristóbal, el tema de la migración durante gran parte de la campaña fue un tema muy favorable para José Antonio Kast. Se le complicó un poco más en los últimos debates el tema migratorio con esto de la expulsión o la invitación a los migrantes. Claro, porque la forma efectiva en que se cumple la promesa es un poco vaga, ¿cierto? Yo creo que Cáceres esto entiende que muchas veces ser efectista a veces es más importante que ser efectivo. Ahora, también no podría decir respecto del libreto de Janet Jara que no es lo que uno esperaría de una candidata comunista, ¿para qué decir? De izquierda. O sea, ella dijo que prefería sacrificar el impacto ambiental y hacer el negocio del hidrógeno verde. Habló del estadista Sebastián Piñera, dijo que Maduro tenía que irse y dijo que su gobierno no iba a ser ni feminista ni machista, que yo creo que una feminista lo escucha, ¿cierto? Y le da urticaria escuchar como que compara las dos cosas. También ella no ejecuta un libreto que usualmente nosotros asociáramos a la izquierda, y eso tiene que ver con algo que hemos conversado varias veces, que en esta elección hay mayor convergencia programática que en el 2021. En realidad, afectivamente parecen dos polos que se detestan los unos a los otros, pero si tú vas a las políticas que proponen, en los temas están todos de acuerdo que son los más importantes, orden público y economía. E incluso hasta a veces se cruzan en qué proponen respecto a cada una de las cosas, porque en realidad no estamos tan en desacuerdo. Sin embargo, lo que corresponde en el debate es tratar de exagerar las diferencias, y a veces uno es
digamos, intelectualmente no tan honesto al presentar al otro como que estuviese diciendo algo terrorífico cuando en el fondo no es así. Claro que sí. Estamos con Pablo Beitia, también director de Monitor Social. Pablo, que nos vas a ayudar un poquito a ver cómo se ha movido la conversación en redes, de qué se ha conversado y cuáles son los temas que han generado mayor interés. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Daniel. Hagamos una primera evaluación de los datos que tienen. Claro que sí. A ver, hemos estado evaluando 3 tipos de fuentes, igual que los últimos debates. En primer lugar, búsqueda en Google, después conversaciones en Twitter, en X y también el chat de YouTube. ¿Okay? Y hemos visto distintos niveles de atención, ¿ya? Si se puede ver, claro, acá estamos viendo uno de los gráficos. Este tiene que ver con cantidad de búsquedas en Google. En este caso estamos evaluando las últimas horas del debate, las últimas 3 horas del debate. Kast obtuvo más del 60% de las búsquedas y en el caso de Jara cerca al 40%. ¿Eso significa, es necesariamente una buena noticia para quien aparece primero? Porque puede haber muchas razones por las cuales se busca un candidato, ¿no? Que pueden ser positivas o negativas. Para revisar el programa, por ejemplo. Exactamente. Esto no es igual a atención positiva o negativa, ¿ya? Podría ser negativa, podría ser una polémica, ¿cierto? Es interés público, es atención y puede ser suscitado por una polémica, pero haría un resguardo, que es que en momentos de elección, sobre todo en los últimos días, puede tener que ver con curiosidad para entender sobre quién votar. Claro. ¿Okay? Pero sobre todo en los últimos 3 días. Perfecto. Veamos qué nos dicen otras de los parámetros que ustedes están utilizando. Hicimos también esta evaluación en X, no sé si podemos buscar. Vamos para allá. Ahí estamos viendo el gráfico en X. Vemos que la balanza se tiende a orientar un poco más hacia Jara. ¿Eso también son menciones de los candidatos o búsquedas de los candidatos, de sus nombres? Esto es un poco distinto porque no es una búsqueda, sino que son mensajes, posteos en X. Y son posteos que mencionan a los candidatos. Entonces, cada vez que lo mencionan, se suma un punto para cada uno de los candidatos. Correcto. Entonces, en este caso, se mencionó a Kast más que Jara, pero la diferencia es menos importante que en Google. Perfecto. Y en YouTube vemos... Tampoco sabemos si es positivo o negativo, sino que uno podría estar criticando a Kast e igual cuenta como Kast. Claro, decíamos que de hecho una cosa que había hecho Jara era tratar de que fuera sobre Kast la conversación un poco, ¿no? Que se centrara en él. Vamos a seguir de inmediato, Pablo, pero vamos con nuestros periodistas en terreno porque hay más reacciones acerca de lo ocurrido en este debate, Anatel. Guillermo San Martín, volvemos contigo. Así es, Daniel, nos encontramos ahora con Guillermo